Hola, mi nombre es Daniel Alberto Romero Medina. Mi nombre es Luis Jesús Tobar Botello. Hola, mi nombre es Gerardo Villalobos Morales. Hola, mi nombre es Andrés Daniel Rosas Domínguez y hoy vamos a hablar sobre la sociedad civil. Bueno, como mencionamos anteriormente, hoy vamos a hablar del tema de la sociedad civil, más específicamente del capítulo sexto del orden jurídico poblano. Como introducción, la sociedad civil es una forma de organización en la cual dos o más individuos se unen para realizar un fin común de carácter preponderadamente económico, lícito, posible que no constituya una especulación mercantil, mediante aportación de sus bienes o industria o de ambos, para dividir entre sí el dominio de los bienes y las ganancias y pérdidas. Para empezar con el desarrollo, hablemos de la sección primera del capítulo. El artículo 213, como lo mencionamos en la introducción, habla de que la sociedad civil se constituye mediante un acto jurídico donde se reúnen dos o más personas de forma permanente para realizar un fin común de carácter preponderadamente económico, lícito, posible y que no constituya una especulación mercantil. El artículo 214 habla de que la sociedad debe crearse para utilidad de los socios. Tanto el artículo 215 como el 16 hablan de la aportación de los socios. Estos pueden ser dinero u otros bienes y que la aportación de estos implica la transmisión del dominio del, del socio a la sociedad, salvo que se pacte lo contrario. El artículo 217 habla de que el acto constitutivo de la sociedad debe constar en escritura pública. El artículo 218 habla de que la falta de la escritura pública produce el efecto de que los socios puedan pedir disolver la sociedad y liquide conforme a los artículos 269 a 289, los cuales hablaremos posteriormente. El artículo 219 habla de que si la sociedad no puede subsistir legalmente, se aplicará a solicitud de los socios o de algún interesado, se declara la nulidad de la sociedad y se pondrá en liquidación. Después de los pagos de las deudas sociales se reembolsará a los socios lo que llevaron a la sociedad y que las utilidades se destinarán a los establecimientos de asistencia social. El artículo 220 habla de que la escritura constitutiva debe contener nombres y apellido, razón social, objeto de la sociedad, importe del capital social y la aportación con la que cada socio debe contribuir, inventario y avalúo de los bienes que aporten, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad y reglas aplicables a la administración de la sociedad. El artículo 221 habla de que si falta alguno de estos requisitos, se aplicará lo que dispone el artículo 218. El artículo 222 habla de que incluso antes de inscribir la escritura constitutiva en el registro público, surtirá efecto entre los socios. El artículo 223 habla de que mientras no se inscriba la escritura constitutiva de la sociedad en el registro público, produce efectos en beneficio y no en perjuicio de las personas distintas a ella. El artículo 224 habla de que no pueden estipularse en la sociedad que los beneficios son exclusivos de uno o varios socios y las pérdidas de otro u otros, y que a los socios capitalistas se les restituye el aporte con una cantidad adicional haya o no ganancias. El artículo 225 habla de que la escritura constitutiva de la sociedad solo se podrá modificar por consentimiento unánime de los socios. El artículo 226 habla de que después de la razón se agregan las palabras sociedad civil. Y el 227 habla de que no quedan comprendidas las sociedades mutualistas en este capítulo. La sección segunda habla de los socios. El artículo 228 habla de que las obligaciones de los socios son al saneamiento para el caso de evicción de los bienes de la sociedad, a indemnizar a la sociedad por los efectos de los bienes y a responder según los principios que rigen las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario. El artículo 229 habla de que no se puede obligar a los socios a hacer nuevas aportaciones para el capital social, a menos de que lo establezca la escritura constitutiva. El artículo 230 habla de que cuando el aumento del capital social sea acordado por la mayoría de los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad con devolución de sus aportes.
El artículo 231 habla de que las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad limitada y solidaria de los socios administrativos. Los demás socios solo estarán obligados con su aportación, salvo que lo establezca la escritura constitutiva. El 232 es sobre el que los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados, salvo que uno u otro caso disponga la escritura constitutiva. El 233 sobre que los socios gozarán del derecho del tanto. Y el 234 sobre que el estatuto establecerá las causas de exclusión de los socios y estos por unanimidad acordaron la exclusión. El artículo 235 habla de que es a cargo del socio excluido la parte de las pérdidas que le correspondan, y la sociedad puede retener parte del capital social y utilidades de aquel, mientras no terminen las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión, debiendo hacerse hasta la liquidación. La sección tercera habla de la administración de la sociedad. El artículo 236 habla de la administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios. El 237 habla de que los socios no podrán entorpecer el trabajo de los socios encargados de la administración. El 238 habla de que los demás socios tienen derecho a examinar el estado de los negocios y de exigir la presentación de libros, documentos y papeles. Los artículos 239 y 240 hablan de que se puede revocar el título de administrador por acuerdo unánime de los socios o por decisión judicial motivada en dolo. El 241 habla de que los socios administradores ejercerán las facultades necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad. Los artículos 242 al 245 hablan de que las facultades que no se hayan concedido a los administradores serán ejercitadas por todos los socios resolviendo los asuntos por mayoría de votos. Los artículos 246 a 248 hablan de que los acuerdos asumidos por los socios administradores solo vinculan a la sociedad si son ratificados por la mayoría de los socios. El 249 es que el socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios. El 250 es sobre que las cuentas mencionadas en el artículo anterior se rendirán aun cuando no se exijan en las fechas fijadas en la escritura constitutiva de la sociedad. El 251 habla de que cuando no se hayan nombrado socios administradores, todos los socios tendrán derecho a concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Finalmente, el artículo 252 es de que en el supuesto previsto en el artículo anterior, las decisiones serán tomadas por la mayoría. La sección cuarta habla de la disolución de la sociedad. El artículo 253 habla de que la sociedad se disuelve por consentimiento unánime, cumplimiento del plazo, realización del fin social o resolución judicial. El 254 habla de que la disolución debe inscribirse en el registro público para afectar a terceros. El 255 y 256 dice que si la sociedad continúa después del plazo, se prorrogará indefinidamente sin nueva escritura. Los artículos 257 al 261 tratan de que la muerte o incapacidad de un socio con responsabilidad ilimitada causa disolución, a menos que la escritura permita la continuidad con sobrevivientes o herederos. Los artículos 262 a 266 dictan que la renuncia de un socio puede disolver sociedades de duración indeterminada, siempre que sea legítima. El artículo 267 habla de que la falta de cumplimiento de obligaciones puede disolver sociedades de duración indeterminada. La sección quinta habla de la liquidación de la sociedad. Los artículos 269 al 273 abarcan que después de la disolución inicia la liquidación, que debe completarse en 6 meses, a menos que la escritura constitutiva disponga lo contrario, y el nombre de la sociedad debe llevar la indicación en liquidación. Los artículos 274 a 279 dictan que el reparto de capital y utilidades ocurre después de la disolución y la liquidación. Si no hay suficientes bienes a liquidarse, el faltante se reparte entre los socios. Los artículos 280 a 287 establecen las reglas para la distribución de ganancias entre socios industriales y capitalistas durante la liquidación. El 288 habla de que los socios industriales, salvo disposición contraria, no responden por pérdidas. Y finalmente el artículo 289 habla de que en ausencia de acuerdo
entre los socios, una persona externa puede realizar la partición. En México, las sociedades civiles desempeñan un papel fundamental en diversos ámbitos de la vida económica, social, productiva y política del país. En resumen, el capítulo 6 establece las bases legales para la creación, funcionamiento y disolución de las sociedades civiles, promoviendo la participación activa y la protección de los derechos de los socios. Es crucial que los miembros comprendan sus responsabilidades y derechos para garantizar el éxito y la transparencia en estas entidades. Para concluir, las sociedades civiles en México cumplen un papel vital al fomentar la colaboración, la asistencia social y la promoción de derechos, tanto en el ámbito profesional como en el sin ánimo de lucro. Muchas gracias por su atención.